Bienvenido, bienvenida a nuestro espacio de trading de resultados. Hoy vamos a dar una mirada a la parte teórico-práctica de lo que son los soportes y las resistencias. Soportes y resistencias. Vamos a mirar entonces acá. Ahí tenemos una diapositiva desde lo teórico, enseñándonos qué es soportes y resistencias. Dice la teoría que son aquellos niveles donde el precio se detiene en el gráfico, debido a que las fuerzas alcistas y bajistas se oponen, oferta y demanda. Por lo tanto, son los participantes del mercado los que definen estos niveles. Entonces, ¿qué pasa? Palabras claves allí, oferta y demanda. Cuando un activo está subiendo de valor, voy a colocar acá, voy a tomar un color, voy a tomar el color verde, vamos al color verde. Cuando un activo está subiendo, listo, está subiendo, voy a borrar acá un segundito. Un activo está subiendo, lo están comprando. Digamos que la lucha entre compradores y vendedores está siendo ganada por los compradores. Los compradores están ganando, por decirlo de alguna manera, la batalla. Están comprando más, ¿cierto? Están teniendo más fuerza compradora, entonces el activo comienza a subir y llega muchas veces entonces a una zona, donde allí ya se agotan las compras y empiezan a ganar ¿quiénes? Los vendedores. Comienzan entonces a ganar los vendedores y el activo comienza a caer. ¿Listo? Entonces, ¿qué quedó en la parte superior? Nos quedó una huella. Nos quedó una huella. ¿Qué huella? Hasta dónde el activo subió, hasta dónde llegó. Y nosotros le decimos a eso que llegó hasta una resistencia. Encontró allí una zona de vendedores en gran medida y resulta que encontró una resistencia allí y el activo pues comienza a caer. También a la resistencia le llamamos techos. Llegó a un techo. Yo siempre coloco este ejemplo y digo, cuando usted tira una pelota hacia arriba, usted está dentro de su casa, ¿dónde va a rebotar? ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta el techo, ¿cierto? Hasta el techo, por ejemplo, usted está en la sala de su casa y tira una pelotica hacia arriba. Esa pelotica, ¿dónde va a rebotar? En el techo. Entonces usted se acuerda que cuando un activo esté llegando a una zona donde anteriormente ha caído, se ha llegado y ha habido un rechazo a la baja, pues entonces usted puede decir que allí tenemos un techo, una resistencia. Y cuando usted esa pelotica la tira hacia el suelo, hacia abajo, tira hacia abajo, en su misma sala de su casa, ¿hacia dónde se va? Hacia el suelo, ¿listo? Y si esa pelotica que va a rebotar justamente en el suelo, llevándolo al mundo del trading, aquí nos deja ¿qué? Otra huella, una huella. Y entonces ya lo que vemos en la gráfica es como un activo nos va dejando diferentes huellas. Por ejemplo, llega hasta esta zona y retrocede. Nos deja una huella en una resistencia. Llega a esta zona, retrocede. Nos deja una huella en una resistencia. Llega a esta zona y retrocede. Nos deja una huella en esa resistencia. Miren que acá, en este ejemplo de acá, en esta subida, hay una mecha. Hay una mecha. Cuando estemos allí en la presentación o en el video de trading de resultados, van a encontrar un video de los primeros, que son las velas japonesas. Y van a encontrar que una vela se compone de un cuerpo y muchas de ellas tienen mechas. Algunas no, unas quedan completicas con su cuerpo. En este caso, se quedó con una mecha y llegó a la zona de resistencia. Y lo contrario, pues que son los soportes. El precio llega hasta acá, llega hasta acá, llega hasta acá y rebota, rebota, llega a esa pelota y rebota. Y ahí nos está dejando una zona de soporte. ¿Listo? Esto es un ejemplo de soporte y resistencias. ¿Listo? Los traders suelen prestar especial atención a estos niveles, ya que pueden resultar de utilidad a la hora de predecir el movimiento futuro del precio. Entonces, miren, por ejemplo, acá, cómo el activo se movió en un rango. Cuando un activo se mueve acá en esta zona, esto le llamamos un rango. Parte de un soporte, llega a una resistencia,
cae al soporte, vuelve a la resistencia, cae un soporte, vuelve a la resistencia, baja al soporte y llega un momento en que rompe la resistencia. La rompe, miren ustedes, y se crea qué, y llega hasta una nueva zona de resistencia, se crea un nuevo rango, una nueva resistencia, entonces allí viene, retrocede, vuelve, y hasta que vuelve y lo rompe, o rompe, rompe esa nueva resistencia y comienza nuevamente el proceso. Si Luna, que estás nuevecita con nosotros y que vas bastante bien, entiendes esto, me dejas saber. Si los compañeros que están en sala, si los compañeros que están en sala, el caso Orlando, en el caso de María Elena, estamos claros hasta ahí, por favor, me dejan saber. Si tú, que estás viendo este video, tienes algún comentario, nos colocas allí entonces en pues la zonita de comentarios para entender de que ustedes están bien con este tema. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Ya los voy a leer, ya los voy a leer. Vuelvo acá, a compartirles acá de nuevo pantalla porque quiero que veamos algo importante. Por acá entonces nos dice Luna que está claro, María Elena que está claro y Orlando que está claro. Bueno, aquí viene un regalo importante, viene un regalo importante. Y son unas claves para el tema de soporte y resistencia. Yo le invito a que usted que está viendo este video, le tome una fotico a esto que viene. Usted que está en sala también. Esto es muy clave para los soportes y resistencias. Yo siempre digo, no todo es soporte y no todo es resistencia, ¿cierto? Alguien me dirá, pero sí, si un activo sube y hay un retroceso, pues eso sí o sí es soporte y resistencia. Yo le tengo que decir que sí, pero también tengo que indicarle que cuando hablemos de soportes y resistencias, grábese usted en la cabeza que son soportes y resistencias claves, claves. Ah, venga. Y entonces, ¿cómo yo sé dónde hay un soporte y resistencia clave? Ahí frente a usted, ahí frente a su pantalla, tiene las claves para usted definir, para usted entender cuáles son esos soportes y resistencias claves. Entonces, trácese máximos y mínimos históricos, ¿cierto? Tómese el gráfico completo, tómese el gráfico completo y vaya y trácese cuál es el precio mínimo que ha tenido ese activo en toda su historia, ¿cierto? Por ejemplo, si este fuera el gráfico. Entonces, ¿cuál es ese mínimo histórico? Trácese una línea ahí, una línea de soporte. Máximo histórico, resistencia. ¿Listo? Trazar máximos y mínimos del año actual. Importante que en el 2024, que llevamos solo 18 días, usted el activo que usted está operando, sepa cuál es su máximo y su mínimo y lo trace. Y ya lo vamos a ver cómo usted le va a colocar allí un texto a ese máximo y mínimo. Trazar máximos y mínimos del último trimestre o el último mes, ¿cierto? Trazar el máximo y mínimo semanal. ¿Por qué es importante? Porque los activos, normalmente cuando un activo está subiendo, muchas veces va a buscar esos máximos semanales o máximo mensual o mínimo semanal o mínimo mensual. Muchas veces viene a buscar el máximo y mínimo diario. También trazamos una línea donde encontramos múltiples rechazos del precio, donde un precio, por ejemplo, vamos a borrar acá los dibujos. Por ejemplo, un activo está subiendo, cae y ahí lo compra, cae, ahí lo compra, cae, ahí lo compra. O sea, aquí encuentra una zona de soporte fuerte. Entonces, donde ese activo ha encontrado rechazos del precio porque no lo han dejado caer más, por eso le llamamos rechazos, porque no lo han dejado caer más, esa es una zona importante. Usted lo traza acá, puede colocar así tal cual, zona importante de soporte, por ejemplo. ¿Listo? Giros repentinos del precio, por ejemplo, donde un activo viene subiendo con fuerza y de un momento a otro, ¡fa! Se viene una vela súper fuerte. Esa zona, un giro repentino, nos deja una zona importante acá. Y grabes esta frase que es muy clave. Los techos se vuelven suelos y los suelos se vuelven techos. ¿Cómo es eso? Claro que sí. Un activo está subiendo, esto es un techo. Viene y cae y me rompe ese techo. Y luego cae. Que ya es lo que era un techo, se vuelve un suelo en este momento para ese activo y acá rebota en ese suelo. Los suelos se vuelven techos y los techos se vuelven suelos. Traducción, las resistencias se vuelven soportes y los soportes se vuelven resistencias. Así de sencillo es esto. Y por último,
trazamos líneas cercanas al precio actual. Si usted está haciendo scalping, intraday, pues entonces trace líneas cerca del precio para que usted tenga sus puntos de referencia. ¿Ok? Muy bien. Vámonos entonces a lo que usted a mí nos gusta, a lo que ustedes y a mí nos gusta y es a los gráficos. Vamos a mirar cómo se representa esto en los gráficos. ¿Listo? Vamos entonces, voy a compartirles acá un gráfico. Vamos acá. Voy a compartir, honrando a Luna, que viene bastante juiciosa, voy a compartirles el gráfico de Bitcoin, que de hecho hace un momento, mi querida Luna y para todos, Bitcoin hizo un retroceso y pues llegó a una zona importante o se acercó a una zona importante que es el precio de apertura de 2024. Y para todos quienes están viendo esta grabación, yo tengo allí marcado, miren, el precio de apertura de 2024 se acerca y mientras más se acerca me dice, ojo que ahí puede rebotar de nuevo, como ya ocurrió en esos mechazos fuertes que están al lado izquierdo. Bien, perfecto. Vamos entonces a las medidas móviles. Pensaba quitarlas, pero no, ya ustedes están preparados para verlas ahí. Dejémoslas ahí. Y vámonos entonces a hacer algunos trazos, ¿cierto? Vamos a hacer algunos trazos. Entonces, según lo que nos indicaba la teoría, nosotros podemos ir a toda la gráfica completa, y lo tengo en mensual, y trazar una línea, por ejemplo, en el mínimo histórico que yo tengo acá en TradingView, que son 2795. Y si le doy clic derecho a la línea, recuerden que las líneas las encontramos acá. Ya les voy a mostrar dónde las líneas las encontramos acá. Aquí donde está esa línea horizontal, usted abre ahí ese botoncito y ahí dice horizontal line o línea horizontal, si usted lo tiene en español. Usted le da un clic ahí y viene y traza la línea donde usted quiera. Entonces tenemos la del mínimo y la del máximo. Voy a trazar aquí la del máximo. Ahí tengo otras, pero no se preocupe. Ahí tengo otras líneas, no hay ningún problema con ellas. Usted le da clic derecho a la línea, ya después de haberla trazado, le da un clic derecho y le da setting, ¿ok? Le da allí la configuración y usted aquí puede trazar, por ejemplo, puede colocar mínimo, puede colocar en iniciales mínimo histórico. Por ejemplo, yo coloco así, mínimo is, ya sé que es el mínimo histórico, igual para la zona alta. Se puede colocar allá, clic derecho, máximo is, máximo histórico. Y usted ya tiene ese punto de referencia. ¿Listo? Ya usted puede colocar, por ejemplo, el máximo semanal. Usted se va a la vela semanal, la vela anterior. ¿Listo? Usted se va a la vela anterior de Bitcoin, por ejemplo. Miren qué importante. Vamos a hacerlo en este momento. Esa vela verde que ustedes ven ahí es la vela de la semana actual. Y la vela anterior es esta rojita que vemos por acá, que dejó una tremenda mecha en la zona de arriba. Una tremenda mecha. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces cogemos, lo colocamos en semanal y nos vamos a esa vela semanal anterior. Y me voy en la parte superior, en esa mecha, ahí trazo una línea y le coloco máximo semanal. ¿Listo? Y voy a la parte inferior y coloco el mínimo semanal. Mínimo semanal. ¿Listo? Mínimo semanal. Ahí lo tenemos. Listo. Ahí está bien. Mínimo semanal. Porque miren que aunque está muy lejos del máximo semanal, está muy lejos está muy cerca del mínimo semanal que fue 41,486. Ahora está 42,500. Está más cerca del mínimo de la última semana que del máximo. Esto igual lo puede ser en diario. También es muy importante hacerlo en diario. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo acá en diario. Miren, por ejemplo, la vela diario. Hoy tenemos la vela del 18 de enero. Es la que está actual, que está roja. Y la vela del 17 que también es roja, allí entonces lo que hacemos es abrir el gráfico, tomar un par de líneas, tomamos una para la zona inferior, entonces coloco mínimo día. Usted puede colocar la fecha, 17, porque a veces esto se nos va llenando de líneas y entonces nosotros quitamos ya una línea semanal que no nos interesa por el momento o una línea diaria que ya no nos interesa por el momento. ¿Listo? Y me voy entonces ya tengo el mínimo diario y me voy al máximo diario. Acá entonces lo coloco y coloco el máximo
diario, ¿cuál? 17. Espero haber colocado 17 en el otro. Sí, ya lo coloqué bien. Máximo día 17. Vuelvo y traigo esta zona que lo tengo hasta acá, que es como una especie de rango que está ahí. Y ya está. Listo, perfecto. Ya nos vamos ahora, ya en horas sí no lo hacemos, ni en 4 horas. Usted lo puede colocar, ¿cierto? Por ejemplo, en 4 horas. Máximo 4 horas. Eh, lo que pasa es que ya en 4 horas, como es más variable, en una hora, 15 minutos. Listo. Entonces usted, por ejemplo, y usted ya viene en 15 minutos. Por ejemplo, acá tenemos una resistencia, ¿cierto? Y ahí es donde entonces usted ya, para trazar esa resistencia, trazamos unas importantes. Usted se viene a la izquierda y miren cómo esta resistencia que acabamos de trazar tiene varios rechazos. Tiene este rechazo acá, tiene este rechazo acá y tiene este rechazo actual, ¿cierto? El más cercano. Entonces se convierte en una resistencia importante. ¿Listo? De esta manera, de esta forma, es que nosotros trazamos soportes y resistencias. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.